Buenos días. Good morning. ¿Están pasándola bien? Are you enjoying? Bendecidos. Are you blessed? En victoria. In victory? Bueno, somos los pastores del campus de Manuel House. We are pastors in the campus of Manor House. Y vamos a presentar a la siguiente predicadora. And we want to present the new ¿Todos preacher. listos para recibir? Are you ready to receive? El corazón abierto, With an open heart, la mente atenta open mind, y los libros para anotar. and books ready to take notes. Bueno, vamos a invitar a nuestra segunda oradora. We want to invite our next preacher. Viene de Perú, pero no nació en Perú. She comes from Peru, but wasn't born in Peru. Pero con todo el corazón de Cristo, But with Christ's vamos heart, a invitar a la pastora Carla we Hornu, want to invite Pastor Carla, que va a compartir este segundo mensaje. that she's going to share the second message. Un aplauso para ella A round of y que el applause. Señor la use. Que el Señor God te bless you. bendiga. Qué tremendo mensaje. ¿Cuántos ya sienten que tienen el favor de Dios? Tremendous message. How many feel they have the favor of God already? Quería hablar un poco sobre, antes de comenzar, presentarme. I wanted to introduce myself before starting. Yo, sí, si me ven, tal vez no me veo tan típicamente peruana. I look very, very typically Peruvian. Y la verdad es que mis abuelos fueron misioneros americanos al Perú. And the truth is that my grandparents were American missionaries to Peru. Y de mi familia llevamos muchas generaciones criando pastores y misioneros. And in my family, it's been many generations that we've been bringing up pastors and missionaries. Y de hecho tenemos toda una filosofía de cómo criar los hijos, We actually have a philosophy about how to bring up our children. totalmente basado en la palabra de And it's Dios, totally based on the word of God. porque tenemos una idea Because we have an idea que tal vez es poco distante de lo que sucede en muchos lugares, that maybe it's very distant from what we see in other places. que los hijos tal vez se van al mundo, se hacen un testimonio Maybe our children go to the world, they do their own testimony, y luego regresan. and they return. Nosotros creemos en mi familia But in our family, we believe que si crías a tus hijos con amor y con disciplina that if you bring up your children with love and discipline, y con la palabra de the Dios, word of God, no hay necesidad nunca de pasar por todo eso. there is never any need to go through all of that. Cuando la gente me pregunta, ¿y nunca te provocó ir a una discoteca, a hacer algo? And people ask me, did you never feel the need to go to a club, to do something like that? Y yo les preguntaba, ¿a ti alguna vez te ha provocado comer basura? Have you ever felt like I said, eating rubbish? Y me dicen, no. You say, no, of course. Y yo, ¿por qué? ¿No tienes curiosidad? And I say, why not? Are you not curious what it tastes like? Una vez, igual, yo no soy tan curiosa. So I'm the same. I'm not as curious as that. Entonces, ayer conversamos con los pastores. So yesterday, as I was with the pastors, Tuvimos un encuentro con todos los pastores de sedes we had a retreat with all the different branch pastors. y compartí un poco sobre eso. And I shared a little bit about that. Y escribí un libro sobre eso. And I wrote a book Y lo about that. traje y creo que está a la venta afuera. I brought it and I think it's on sale at the back. Así que si estás en época que estás todavía criando a tus hijos, So if you're at that stage where you're bringing up children, se lo recomiendo. I really recommend that book. Hemos venido con nuestro hijo mayor. We've come with our eldest son. Tenemos 4 We hijos. have 4 children. Yo sé, no parece. I know, it doesn't look like it. Y todos quieren estar en el ministerio. They all want to be involved in the ministry. El mayor quiere ser pastor, The oldest wants to be a pastor. así que acaba de terminar secundaria So he's just finished secondary school. y en agosto entra a la universidad And in August, he'll be going to university. para estudiar teología. He's going to study theology. Y él va a estar compartiendo con ustedes más tarde. And he'll be sharing with you later on. Pero les tenía una pregunta para ustedes el día de hoy. But I had a question for you today. Y quiero que busques a alguien And cerca I want to look for someone close to y you le hagas una pregunta. and ask them a question. ¿Cuánto cuestan tus lentejas? What is the value or worth of your lentils? ¿Cuánto cuestan tus lentejas? How much are your lentils worth? Sabes, es súper importante que tú y yo And it's very important that you and I
aprendemos el valor de nuestro llamado. We learn the value of our calling. Y aprendamos el valor de las promesas de Dios en nuestra vida. And we learn the value of the promises of God in our lives. Porque si yo no sé Because if I do not know cuánto cueste mi llamado, what my value is worth, cuál es el valor de las promesas de Dios sobre mi vida, what is the value of the promises of God upon my life, yo corro peligro de vendérselo barato. I'm in danger of selling them for cheap. Y quiero que leamos un texto And I want us to read a text en in Génesis, the book of Genesis, capítulo 25, chapter 25, verso 29. verse 29. Y vamos a intercalar. And we're going to do it consecutively. turns. Verso 29 dice, una vez Jacob estaba cocinando cuando Esaú llegó exhausto del campo y le dijo a Jacob, estoy exhausto, déjame comer un poco de esa sopa roja que tienes por ahí. So once, when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country famished. He said to Jacob, quick, let me have some of that red stew, I'm famished. Por esta razón a él también lo llaman Edom, que significa rojo. That is why he was also called Edom, which also means red. Pero Jacob dijo, véndeme los derechos que tú tienes por ser el hijo mayor de nuestro padre. And Jacob replied, first sell me your birthright. Esaú dijo, estoy que me muero de hambre And look, I am about to die, Esau said, y muerto no me serviría de nada toda la riqueza de mi papá. and what good would the birthright be to me? Jacob dijo, antes prométeme que me darás tus derechos de hijo mayor. But Jacob said, swear to me first. Entonces Esaú se lo prometió y así le vendió a Jacob los derechos que él tenía por ser hijo mayor. So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Esaú y Jacob eran mellizos, Esau and Jacob were twins, pero Esaú salió primero. but Esau was born first. Y en las épocas bíblicas And in the biblical times, era muy it importante was very important quién salió primero, who would be born first, porque había una ley muy fuerte de primogenitura. because there was a birthright law, Y la ley de primogenitura and that birthright law significaba meant que el primogénito that the firstborn recibía el doble de la herencia de los padres. would receive double the parents' inheritance. Recibía las casas más They would importantes receive the most important and valuable houses. y también recibía el deber de cuidar a la mamá cuando fuera viuda They also received that responsibility to look after the mother when she were to become a widow, y cualquier hermana que nunca se casó. and also look after any sister that were not to marry. Así que era un doble filo. So it was a double-edged sword. Por un lado tenía una bendición, On one side you had the blessing, pero por otro lado tenía un deber. but on the other hand you have the duty. Y finalmente, tal vez lo más importante And finally, and perhaps the most important, es que el primogénito quedado como el líder de la casa, is that the firstborn would remain as the household's leader, como el líder del clan. the leader of the tribe, as it were. Así que a Esaú le tocaba esa bendición y deber como primogénito. So Esau had that blessing and duty as the firstborn. Pero Esaú no era de cualquier familia. But Esau did not belong to just any family. Él no solamente iba a recibir unas cuantas casas por He ahí, wasn't just going to receive a few houses as inheritance. no iba a recibir solamente plata. He wasn't just going to receive some money. Él era el llamado de ser el heredero He was called to be the inheritor de Abraham, of Abraham, de la promesa of that promise de quienes lo bendigan iban a ser bendecidos that said that whoever blessed him would be blessed, y quienes lo maldijeron iban a ser maldecidos. and those that curse him would also be cursed. Y él iba a recibir la tierra prometida, He was actually going to receive the promised land, toda la tierra prometida, all of the promised land, que es más grande hoy en día de lo que es la nación moderna de Israel. which is greater than what today we see as the nation of Israel. Es un terreno muy It grande, was a huge size of land.
Pero él, al parecer, But it seems no valoraba esa promesa. he did not value that promise. No valoraba ese He did llamado. not value that calling. Y un buen día, And one good day, por hambre, because he was hungry, vendió todo eso he sold all of that por una sopa de lentejas. for a bowl of stew, of lentil stew. El otro día fuimos a la versión de aquí, Londres Dishum. We went to Dishum the other day here in London, Y yo creo que eran las mejores lentejas que he probado en mi and vida. I think they're the best lentils I've tasted in my life. Pero aún esas But lentejas even those lentils no se compara cannot be compared con toda una nación de herencia. with a whole nation as inheritance. Pero ¿qué sucede? But what happens? ¿Y qué veo yo en Esaú? And what can I see in Esau? Muchas veces nosotros, Many times Dios nos da una promesa. are given a promise by God, Dios nos da un are llamado given a calling by God, muy grande, muy lindo, a huge, beautiful one, pero lo vemos tan but lejano, we see that it's so distant, tan difícil, so difficult, que decimos, ay, pero hasta allá, la tierra prometida. that we say, oh, that promised land is all the way over there. ¿De qué me vale esa promesa si hoy tengo hambre? What good is that promise if today and now I'm feeling hungry? Y muchas veces And nosotros many times we vendemos nuestras promesas sell our promises, eternas, our eternal promises, nuestro llamado y propósito en Dios, our calling and purpose in God por salir de un problema momentáneo. to get out of a temporary issue or problem. Ahora, es súper interesante And it's very interesting porque me comencé a pensar, because I started to think, yo creo que toda persona tal vez and I think that everyone vamos a pasar por esta tentación. is going to perhaps go through this kind of temptation. Dios un día te va a dar un llamado. One day God will give you a calling, Dios te va a dar una gran promesa. give you a great promise, Pero luego vas a pasar un día por una necesidad but then one day you will have a need. y tendrás que tomar una decisión. And you will need to take a decision. ¿Voy a esperar por la provisión de Dios Am I going to wait on God's provision? y así también sigo con fe por mi llamado? And there I wait on my calling by faith? ¿O simplemente Or por mis fuerzas simply through my own strength and effort, salgo de la voluntad de Dios come out of God's will para suplir mi necesidad? to fulfill my need? Creo que finalmente es un tema de confianza en el Señor. And I think at the end of the day, it's an issue of trust in the Lord. Pero ¿sabes lo que me he dado cuenta? But what I've realized El diablo viene a tocar la puerta de cada uno de is nosotros. that the enemy comes to knock on every one of our doors. Y él es muy estratego. And he is very strategic. He No viene todos los días. doesn't come every day. Él va a venir el día más bajo He will come on your lowest day a decir, to say, hola, hello, yo sé que tienes que pagar fin de mes. I know you have to pay at the end of the month. ¿Qué has pensado? What have you thought about? ¿Por qué no diezmes este mes? Why don't you skip tithes this month Para que puedas pagar esa deuda. to be able to pay off that debt? Ay, mira, tú que estás esperando, tú que eres soltero. You're single. Ay, pero tú tienes una necesidad, un apetito sexual. You have a need. You have a sexual appetite. ¿Por qué no tienes un amante escondido? Nadie se va a dar Why cuenta. don't you have a hidden lover? Nobody will realize. ¿Sabes? El diablo And you know the enemy nos va a comenzar a ofrecer will cosas start to offer us things, para sacarnos de la voluntad de Dios. remove us from God's will. Y mi pregunta para ti es, My question to you is, ¿qué necesita el diablo ofrecerte para que dejes de servir a Dios? what does the devil need to offer you to stop you from serving the Lord? ¿Cuánto cuestan tus lentejas? How much are your lentils worth? Bastante. A lot. Mira, llevo 20 años pastoreando I have been a pastor for 20 years. y he visto muchas I've personas seen many people entrar a la iglesia come to church con un llamado with a grande, huge calling, con un super talento. great talents. Y me acuerdo en particular un joven, And I specifically remember a young person, él era muy carismático, very charismatic, hablaba muy bien, spoke really well, era encargado de los was sugieres, in charge of the ushers, tenía un buen trabajo en una oficina, and he had a good job in an office. y se compró su auto, He bought himself a car, su departamento, his flat, y me acuerdo un
un día viene a donde nosotros One day he comes to us y le dice, mire pastores, and he says, look, pastors, me han ofrecido un trabajo I've been offered a job y quiero saber si es de Dios o no. and I want to know if it's something from God or not. Y yo digo, ¿cuál es el trabajo? And I say, what's the job? Y le dijo, es en un casino. It's in a casino, he says. Y yo digo, ¿y cuál es el horario? And what's the timing? I say. Y en esa época, nuestros servicios de jóvenes eran los sábados en la noche. And in that time, the youth services were Saturday evenings. Y él dijo, no, es todo el día sábado, aún la noche. And he said it's all day Saturday and all evening. Y domingo también. And on the Sunday too. No podré venir a la I iglesia. won't be able to come to church. ¿Tú crees que es de Dios? Do you think that comes from God? ¿Qué creen ustedes? What do you think? No. ¿Por No. qué? Why? Todo lo que te aleja de Dios no va a ser de Dios. Everything that distances you from God will not come from God. Una relación sentimental que te aleja de Dios no es de A Dios. relationship that distances you from God does not come from God. Un trabajo que no te permite venir a la casa de Dios no es de A job Dios. that does not allow you to come to God's house is not from God. Cualquier oportunidad que te saque de donde Dios te llamó no es de Any Dios. opportunity that removes you from what God has given you is not from God. Bueno, ese joven siguió orando y decidió tomar el puesto en el casino. So this young person continued to pray and he decided to take the job. Y como se imaginan, se enfrió rápidamente y ya ni siquiera es un cristiano. As you can imagine, he became cold very quickly and he's no longer a Christian. Pero sigo pensando, ¿cuánto cuesta tus lentejas? But I still think, how much are your lentils worth? Sabes, es muy fácil burlarnos de Esaú. It's very easy to laugh about Esau. ¿Qué? ¿Vendiste un país por un plato? You sold a nation for a bowl. Pero sabes, el diablo a ti también te va a ofrecer cosas. But the devil is also going to offer you things. Me hace recordar de Jesús en el desierto. It reminds me of Jesus in the desert. Después de que Jesús ayunó 40 días, After he fasted for 40 days, vino el enemigo the enemy came y le dijo, and said to him, conviertan esas piedras en pan. turn those stones into bread. Ahora, qué interesante. Now it's really interesting. La primera tentación de Jesús Jesus' first temptation, no era una mujer hermosa, it wasn't a beautiful woman. no sé, no era matar sus enemigos, It wasn't, kill your enemies. era comer. It was eating. Otra vez, la tentación comenzó por el estómago. Once again, temptation is starting from the stomach. Recuerden a Adán y Eva. Remember Adam and Eve. ¿Cuál fue el primer pecado? What was the first sin? ¿Cuál fue? What was it? Adulterio, Adultery? mentira. Lying? ¿Qué era? What was it? Comer una manzana. Otra vez, Eating. proveer por una necesidad afuera de la voluntad de Dios. Eating an apple to provide a need out of the will of God. Cuyo raíz era una falta de confianza en la provisión de And the Dios. root of that was a lack of trust in God's provision. El enemigo en tu peor día On your worst day, the enemy te va a decir, is going to say to you, Dios no va a proveer por God ti. will not provide for you. Provee por ti mismo. You provide for yourself. Y ahí tienes que tomar la decisión. And that is where you need to take a decision. ¿Confío en Dios? Do I trust in God? ¿Tomaré un paso de fe? Do I take a step of faith? ¿O haré las cosas afuera de la voluntad Or de Dios? do I do things out of God's will? Bueno, Jesús, sabemos, So we know that Jesus, fue el primero porque Esaú y Adán y Eva cayeron. because Esau, Adam and Eve, they fell. Pero Jesús dijo, no, pan, Jesus no, said, paso. No, I'm going to pass. ¿Y qué sucedió? And what happened? El enemigo luego dijo, The enemy then said, lo llevó al punto más alto del templo took him to the highest point in the temple y le dijo, and said to him, si eres el Hijo de if Dios, you are the Son of God, tírate desde aquí. throw yourself from up here. Porque ahí iban a saber todos que Jesús era el Hijo de Dios. There, everyone was going to know that Jesus was the Son of God. En otras palabras, So in other words, no esperes el tiempo de do Dios. not wait on God's time. No esperes que Dios te haga famoso. Do not wait for God to make you famous. Hazte famoso hoy. Make yourself famous today. ¿Cuántas personas hoy en día quieren salir de la voluntad de Dios How many today want to come out of God's will para ser hasta tal vez conocidos en el ministerio? to be known in the ministry? Tu pastor te puede decir, Your pastor might say to you, acabas de llegar, ¿por qué no sirves en el Kids? you've just arrived, why don't you serve in the kids ministry? ¿Por qué no necesitamos ayuda en producción? We need help with production. Y dices, no, And you say, no, yo tengo un llamado de predicar. I have the calling to preach. Yo solo voy a predicar. I'm just here to preach.
¿Verdad? Aquí no sucede seguro. I know that this doesn't happen here for sure. Solo en Perú sucede. Just in Peru. O yo solo canto. Or I just sing. Yo no, a mí no me piden que yo cargue cables, Do not ask me to touch cables, ¿verdad? right? Pero con mi esposo tenemos un dicho, siempre decimos, But with my husband, we always say, si eres demasiado grande para servir en cosas pequeñas, if you're too big to serve in small things, eres demasiado pequeño para servir en cosas you're grandes. too small to serve in great things. Así, pero que vimos en Jesús, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, ¿otra vez? But what did Jesus say? No, No, no vendo mi llamado I will not sell my calling por salir del tiempo de Dios para mi vida. to come out of God's time for my life. ¿Y qué sucedió? And what happened? El diablo le subió la oferta otra vez. Devil increased his offer again. Ahora, ¿qué le ofrece el diablo? What did the devil offer him this time? La tercera tentación, ¿cuál era? What was that third temptation? Todos los reinos del mundo y sus riquezas y gloria. All the kingdoms of the world with the riches and glory of those. Ahora, pausa, piensen un momento. So let's take a moment to think. El diablo primero le ofrece solamente pan, The enemy first just offers him bread, luego sube a fama, then he goes up to fame, ahora a riquezas y gobierno y el mundo entero. and now wealth and government and the entire world. ¿Sabes? Lo mismo pasa con nuestras vidas. And you know that the same thing happens with our lives. Si tienes la madurez de rechazar la primera oferta del diablo If you have the maturity to reject the devil's first offer por el pancito for that little bread en tu día malo, on your bad days, otro día va a he venir. will come on another El day diablo te va a ofrecer algo mejor. and the devil will offer you something better. Te va a ofrecer un trabajo bueno, tal vez en otra ciudad donde no hay iglesia. He's going to offer you another job, maybe in another city without a church. O te va a ofrecer tal vez un esposo, un cónyuge no convertido, pero muy, o sea, en otros, con mucho dinero y tal vez muy bonito. Or he'll offer you a spouse that maybe has a lot of money and very handsome. Va a ser una oferta mucho más tentadora. It will be a far more tempting offer. ¿Y qué vas a decir? ¿Cuánto cuestan tus lentejas? What are you going to say? How much are your lentils worth? No están a la venta. They're not for sale. ¿Qué hizo Jesús? Jesús rechazó esa oferta también. What did Jesus do? He rejected that offer also. Porque él prefirió Because he preferred to morir en una cruz die on a cross dentro de la voluntad de Dios within God's will que ser el rey del mundo fuera de la voluntad de rather Dios. than be the king of the world outside of God's will. Y eso nos enseña a nosotros también. And that teaches us also Así, eso es el valor de nuestro llamado. that is the value of our calling. El diablo, no hay nada que el diablo tenga que pueda ofrecernos mejor que mi propósito en Dios. There is nothing that the devil has and can offer us that is better than my purpose in God. Amén. Amen. Damos un fuerte aplauso a Dios. Let's give God a round of applause. Regresamos a la historia de Jacob y Esaú. So let's go back to the story of Jacob and Esau. Esaú vendió su llamado, Esau sold his calling, vendió su promesa his promise, por esta salida rápida, for this fast solution, por una sopa, una sola comida, for a one single meal, en vez de esperar que alguien le prepare algo. instead of waiting for someone to prepare something for him. Pero me he dado cuenta que detrás de todo Esaú, But I've realized that behind everything, behind every Esau, detrás de cada Esaú, hay alguien, hay un Jacob. there is a Jacob. Tal vez tú dices, Maybe you say, no, aceptes la oferta I'll accept the offer y sales de la voluntad de and Dios. come out of God's will. Sabes, la voluntad de Dios igual se va a cumplir, You know, God's will is going to be fulfilled anyway, pero ya no contigo. but no longer with you Sus involved. propósitos siempre se cumplen. His purposes are always fulfilled. Y Él quiere trabajar junto contigo. And he wants to work together with you. Pero la verdad es que no te necesita. But the truth is, he doesn't need you. Si tú le dices, no, yo quiero mis lentejas, You say, no, I want my lentils. llévate la tierra prometida. Take the promised land. Dios lo dará a otro God will give it to somebody else que sí lo valora. that does value that. Entonces, ¿qué veo en Jacob?
Jacob? So what do I see in Jacob? ¿Qué tenía Jacob que no tenía Esaú? What did Jacob have that Esau didn't? Porque Jacob podía hacer lo que él hizo y valorarlo, aunque Esaú no lo hizo. Why could Jacob do what he did and value it even though Esau didn't? Vamos a leer Génesis capítulo 31, Let's read Genesis chapter 31, verso 41. verse 41. Ahí son palabras de Jacob. Ahí dice, sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años por tu rebaño y me cambiaste mi salario 10 veces. It was like this for the 20 years I was in your household. I worked for you 14 years for your 2 daughters and 6 years for your flocks, and you changed my wages 10 times. Lo primero que veo en Jacob The first thing I see in Jacob, era paciente. he was patient. ¿Sabes? Esaú You know, Esau, se casó con una cananita. Se casó con una cananita. he married a Canaanite. La hija de un vecino por ahí. He saw the daughter of a neighbor, Alguien fácil. someone that was easy, Pero alguien que no temía a but Dios. someone that didn't fear God. Pero Jacob But Jacob pacientemente esperó waited patiently 14 for años 14 years por la mujer que él amaba, for the woman that he loved, que era una mujer de Dios. that was a woman of God. Yo creo que muchos también vamos a tener que tomar esa decisión. And I think many of us are going to also have to take that decision. ¿Seré paciente de esperar la voluntad de Dios? Should I be patient and wait for the will of God? ¿Seré paciente en casarme con la persona de Dios? Am I going to be patient to marry that person of God? ¿Seré paciente sirviendo en la iglesia esperando que Dios me abra las puertas? Will I be patient serving in the church, waiting for God to open the doors? ¿Seré paciente para yo esperar el tiempo de Dios? Am I going to be patient enough to wait for God's time? ¿O intentaré las cosas de mis fuerzas? Or will I try to do things in my own strength? ¿O voy a intentar de yo mismo promoverme? Or am I going to try and promote myself? ¿Sabes? La promoción de Dios que mencionó el pastor Sergio, The promotion from God that Pastor Sergio mentioned, eso viene cuando alguien está en la voluntad de that Dios. comes when you are in the will of God. Y no hay nada que tú puedes And hacer there is nothing that you can do que va a igualar la promoción de Dios. that is going to match God's promotion. Puedes intentar hacer cosas en tus You can fuerzas, try to do things in your strength, pero yo quiero recomendarte, but I want to suggest sé paciente be patient y espera el tiempo de and Dios. wait on God's time. No te cases con cualquiera. Don't marry just anyone. Sé paciente por la persona que Dios tiene para Be ti. patient for the person that God has for you. Un hombre o una mujer de Dios. A man or woman of God. No te cases con el primer guapo mundano que pasa por ahí. Do not marry the first handsome person from the world that you see pass by. La próxima vez que ves a esa persona, Next time you see that person, quiero que lo visualizas I want you to visualize como lentejas. them like a bowl of lentils. Y que pienses, no, ese es lentejitas. And just think, oh, he's a lentil type. Y yo no soy para las lentejas. I'm not made for lentils. Amén. Amen? Lo segundo que veo en Jacob The second thing I see in Jacob es que él era trabajador. was that he was hardworking. Génesis 31, Genesis 31, 38 a 40 dice: 38 to 40. Durante 20 años he estado contigo, cuidando de tus rebaños. En todo ese tiempo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. I have been with you for 20 years now. Your sheep and goats have not miscarried, nor have I eaten rams from your flocks. En todos esos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. I did not bring you animals torn by wild beasts. I bore the loss myself. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera en la plena luz del día o la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche sin dormir. And you demanded payment from me for whatever was stolen by day or night. This was my situation. The heat consumed me in the daytime and the cold at night, and sleep fled from my eyes. Comparemos esa actitud con la actitud de Esaú. Let's compare that attitude to Esau's attitude. Esaú vino del campo.
Esau came from the field. y no quería esperar He didn't want to wait, ni una hora not even for an hour, para que le hagan a él su propia sopa de lentejas. to have his own bowl of lentils made. Mientras Jacob Whereas Jacob, trabajó noche y día he worked day and night por 20 for años. 20 years. Él era trabajador. He was hard working. Esaú le daba flojera llevar la olla al fuego. Esau was lazy to take the saucepan to the fire. Pero Jacob trabajaba de noche y de día. But Jacob worked day and night. ¿Sabes? Si tú rechazas tu llamado, You know that if you reject your calling, Dios levantará a alguien que sí le va a trabajar y lo va a hacer. God will raise someone that will work and that will fulfill that. Si tú eres demasiado falta de paciente y ya agarras otra cosa fuera de la voluntad de If you Dios, are too impatient and you take something out of the will of God, Dios se va a levantar a alguien paciente para tomar ese lugar. God is going to raise someone patient to take your place. ¿Sabes? ¿Cuántas aquí jovencitas están solteras? How many young ladies here that are single? ¿Cuántos jóvenes hombres están solteros? How many young men that are single? Ay, miren. Yeah? Jóvenes hombres, si tú no esperas el tiempo de Dios para una mujer de Dios, vendrá. Dios levantará un Jacob que sí va a esperar el tiempo de Dios. Young man, if you do not wait for God's time, he will lift up a Jacob that will wait in God's time. A ver, quiero que todos miren atrás suyo. I want everyone to turn around and look behind. Si tú no cumples con tu llamado, atrás tuyo hay un Jacob. There's a Jacob behind you if you don't take that place. Si tú eres demasiado flojo para esperar un día, If you're too lazy to wait for one day, atrás tuyo hay alguien que va a esperar 20 años por la oportunidad que tú tienes hoy. behind you there's someone that's willing to wait for 20 years for the opportunity you are receiving today. Se te da flojera servir en la iglesia o trabajar en el trabajo en que estás. If you're lazy to serve in church or in the job that you are, Hay alguien dispuesto a hacerlo más y mejor. there is someone willing to do it better and do more than you. Hay un Jacob detrás de ti. There is a Jacob always behind you. Me hace recordar esa frase a la historia de Esther. This reminds me of the story of Esther. Esther, Dios se puso en una posición de reina. God placed Esther in the position of queen, Y un día, and one day, cuando el rey saca la ley de que iban a matar a los judíos, when the king brings out the law that they're going to kill the Jews, Mardoqueo, su tío, le dice his uncle says to him, to her, To her her. uncle says to her, si tú no te levantas y intercedes por tu pueblo, if you don't rise up and intercede for your people, respiro y liberación vendrá de otro lado. there will be relief from somewhere else. Sabes, la voluntad de Dios siempre se va a cumplir en el sí y en el amén. The will of God will always be fulfilled in yes and amen. Toma la decisión que va a ser contigo. Take the decision that will be related to you. Toma la decisión que tú serás el Jacob y que Dios no tendrá que buscar otro. Take the decision that you are going to be that Jacob and that God will not have to look elsewhere. Amén. Amen. Sabes, Jacob pudo trabajar y pudo esperar porque él tenía visión para el futuro. Jacob could work and he could wait because he had a vision for the future. Él sabía, ahora yo voy a ser el líder del clan. He knew, now I am going to be the leader of that tribe. Si yo me caso con la persona correcta, If I marry the correct person, si yo trabajo, if I work hard, entonces yo podré ser el heredero de las promesas de then Dios. I will be able to be the inheritor of the promises of God. Mis hijos tomarán la tierra prometida. My children will take that promised land. Que son 20 años y toda mi descendencia será bendecida. What are 20 years if all of my generations are going to be blessed? Cuando tenemos esa And when visión, we have that vision, el trabajo no parece nada, the workload becomes light, ¿verdad? right? Tenemos que tener visión We need to have vision del llamado que Dios tiene sobre of the nosotros. calling that God has upon us. Y lo último que veo en Jacob, And the last thing I see in Jacob, bueno, voy a resumir la historia. Ustedes conocen la historia. I'm going to summarize the story because you know Lo it. podemos encontrar en Génesis You 32. can find it in Genesis 32. Cuando Jacob iba a regresar a su tierra, When Jacob was going to return to his land ya con sus esposas, sus hijos y su ganado, with their wives and their flock, y se iba a encontrar con Esaú. he was going to meet Esau. Y él tenía miedo que Esaú la matara. And he was afraid that Esau would kill him. Entonces, él se puso a So orar. he started to pray. Y no era cualquier And oración. it wasn't just any prayer.
él se encuentra con un ángel del Señor he meets an angel from the Lord, y algo sucede muy interesante. and something really interesting happens. En todas las demás historias en la Biblia, In all other stories of the Bible, cuando alguien se encuentra con un ángel del Señor, when somebody encounters an angel of the Lord, ¿qué sucede? what happens? Se caen de rodillas, Fall to their knees, tienen they're miedo afraid, y el ángel siempre dice, and the angel always says, no temas. do not fear. ¿Qué sucedió con Jacob? So what happens with Jacob? Jacob dijo, bendízame. Jacob said, bless me, bless me. Y le pone una llave al ángel. And he headlocks him. Y comienzan a And luchar. start to fight. Y luchan toda la They noche. fight the whole night. Y el ángel se cansa. And the angel becomes tired. Y el ángel dice, And the angel says to him, suéltame. let me go. ¿Verdad? Right? Estoy resumiendo, pero ustedes pueden leer la historia. I'm Así summarizing. sucede. Suena loco, pero así está en la Biblia. Sounds crazy, but that's the story and it's in the ¿Y Bible. cómo contesta Jacob? Recuérdame. How does Jacob respond? Remind me. No te suelto hasta que me bendices. I will not let you go until you bless me. ¿Y qué dijo el ángel? And what did the angel say? A eso sí podemos leer. And there we can read that. Tu nombre ya no será Jacob. Your name will no longer be Jacob, the man said. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. The man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome. El nombre Israel The name Israel significa el que lucha o el que vence. means he who battles or conquers. En otras palabras, In other words, Jacob fue paciente, Jacob was patient. trabajó, He was working hard. intercedió He interceded. y cambió la And historia, he changed history. no solamente para su vida, Not just for his own life, sino para su descendencia. but for his descendants and generations. ¿Sabes cómo se llamaron los descendientes de Jacob? Do you know what the name of the descendants of Jacob is? Or ¿Eran was? jacobitas? Jacobites? No. ¿Cómo se No. llamaban? What were they called? Israelitas. Israelites. Y hay gente que puede estar pensando, And some people might think, si pueden venir ya a tocar el piano. we can have some piano, please. Hay gente que puede estar pensando, You might think, pero Carla, Carla, si yo me equivoco if I make a mistake y yo decido por las and I lentejas go for the bowl of lentils, y ya rechazo mi llamado, I reject my calling, finalmente no hago daño a nadie. at the end of the day, I'm not hurting anybody. Finalmente mi vida no afecta a nadie. I'm not hurt. Mi vida, my life will not affect anyone else. Mi vida no afectará a nadie. Finalmente, ¿quién más va a ser afectado si yo compro las Who lentejas? else is going to be affected if it's me that buys the lentils? Si yo vendo mi tierra If prometida I sell my promised y land, decido vivir afuera de la voluntad de Dios, decide to live outside of the will of God, finalmente solo afecta mi vida, ¿verdad? right, at the end of the day, it will just affect my life, right? Pero sabes, eso no es verdad. But that is not true. Génesis 36:43 dice, Genesis 36:43 says, Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Edom, Magdiel and Aram, these were the chiefs of Edom. just the second part. Edom, the word says, This is the family Okay, line yeah. of Esau, the father of the Edomites. the family line of Esau, the father of the Edomites. ¿Cómo se llamaron todos los descendientes de Esaú? What were all the descendants of Esau called? Esauitas, Esauites, edomitas. Edomites. Recordamos el primer pasaje. ¿Por qué le llamaron Edom? Why did they call him Edom? Era una burla It was a joke porque significaba rojo, because it meant red, porque la sopa de lentejas era roja. because the bowl of lentils was red, Y como él cambió su herencia por la sopa roja because he exchanged his inheritance for that bowl y ya of no iba a soup, recibir la tierra he prometida wasn't going to receive the promised land, y ahora su herencia era una sopa and roja, now his inheritance was a red soup. lo llamaban rojito, They were calling him Red One. rojito. Y Red todos sus descendientes All of his descendants no heredaron la tierra prometida. did not inherit the promised land. No se llamaron
They were esauitas. not called Esauites. Se llamaron los rojitos. They were called the little red ones. Somos los hijos de aquel que vendió todo The children of he who sold por everything nada. for nothing. Siento la presencia de Dios. I feel the presence of God. Todos vamos a pasar por esas tentaciones. We will all go through those temptations. A veces pensamos la tentación tan solo son los pecados escandalosos, Sometimes we think temptation is only those scandalous sins, pero tanto la tentación de Jesús, but in the temptation of la Jesus, primera, the first one, la tentación de Adán y Eva, the temptation of Adam and Eve, la tentación de Esaú, the temptation of Esau era la tentación was the de temptation dejar de confiar en la provisión de Dios. of stopping our trust in God's provision. Dejar de confiar en el tiempo de To Dios, stop trusting in God's time, en el kairos de in Dios. God's kairos. Sabes, esa es una tentación para And nosotros. you know, that's a temptation for us. Y muchas veces no nos damos cuenta. And oftentimes we don't realize, Porque no es ese pecado de drogas. because it's not that drug sin, No, es ese pecado de it's adulterio. not that sin of adultery. Y muchas veces pasa desapercibido. And sometimes we don't notice it. Y los podemos comenzar hasta a argumentar. And sometimes we even create Comer arguments. lentejas está dentro de la ley de Moisés. But eating lentils is within the law of Moses. Comer pan no es fuera de la ley de Moisés. Eating bread is not outside of Moses' law. Jesús hubiera podido argumentar, decir, finalmente puedo comer este pan porque no es pecado, Jesus could ¿verdad? have said, oh, I can eat that bread because it's not a sin, right? Pero el Espíritu Santo lo había guiado a ayunar. But the Holy Spirit had guided him to fast. E iba a ser desobedecer una orden directa de Dios para su vida. And he was going to disobey the work of God directly for his life. ¿Sabes si Dios te ha dado una palabra a ti? You know that if God has given you a word, Puede ser que otra persona haga algo, perhaps somebody else does something pero que tú no puedes hacer. that you are not capable of O doing, tú no deberías or hacer. that you should not do, Porque Dios te da un llamado especial para ti. because God has given a specific calling to you. Y quiero animarlos el día de hoy, I want hermanos, to encourage you today a que confíen plenamente en la provisión de to Dios. trust wholeheartedly in God's provision. Mira, yo he pasado a veces por algunas necesidades. I have personally gone through some needs. Y cuando yo me he enfrentado entre la espada y la pared, que como decimos en español, And when we're between, A rock and a wall- hard place. rock and a hard place is the one, as we say. entonces ahí es cuando Dios puede hacer un milagro si yo no hago nada en mis fuerzas. That is where God can do a miracle when I don't use my own strength. Quisiera pedirles que se pongan de pie. So I'd like you to please stand. No sé cuáles de ustedes I don't know how many of you han pasado o están pasando por una tentación así. have gone through or are going through a temptation such as this, Porque no es una tentación de pecado realmente. because it's not a temptation of sin, truly. Es una tentación de una oportunidad muy buena afuera de lo que Dios te ha llamado a It's hacer. sometimes a temptation of a great opportunity outside of what God has called you to do. Pero Dios a ti te está ofreciendo But God is offering you ser socios en su voluntad aquí en la tierra. to be an associate with His will here on earth, A ser socio de hacer su reino aquí en la tierra. to be associate of His kingdom here on earth. Y no hay privilegio más And there grande. is no greater privilege. Jesús sabía Jesus knew que su llamado that His calling era mejor was better, y valía más was worth more, aún que todos los reinos de la tierra. more than all the kingdoms of the earth. Por eso lo pudo rechazar. That is why He was able to reject it. ¿Y ahora dónde está Él? And where is He now? A la derecha del Padre en el At the cielo. right hand of the Father in heaven, Gobernando no solamente la tierra, sino todo el universo. governing not only the earth but all of the universe. Lo que el diablo te está ofreciendo hoy What the devil is offering today no ni se puede comparar con la voluntad de Dios que Dios tiene para ti. is not comparable to the will of God for you. Tal vez las lentejas se ven grandes y Maybe deliciosas. those lentils look big and delicious, Si tu tierra prometida se ve lejos. and your promised land looks really far away. Pero que hoy me gustaría pedir que Dios te da visión But I want to ask today that God gives you vision para que tú puedas ver esa tierra prometida de lejos como estuviera cerca. so that you can see that promised land as if it were close by.
y que podemos valorar el llamado que Dios ha puesto sobre nosotros. and that we may value the calling that God has placed upon us. Amén. Amen. Hoy quiero que cierren sus I ojos. ask you to close your eyes. Hoy, Señor, venimos delante de ti. Lord, we come before you today, Y hoy pedimos, Padre, and we ask you, Father, que tú nos des tus ojos. that you give us your eyes. Ayúdenos a ver y darnos cuenta Help us to see and realize cuáles son las lentejas en nuestra vida. what those lentils in our life are. ¿Cuáles son las oportunidades de Satanás? Which are those opportunities from Satan? Y ayúdanos hoy And help us today a ser pacientes para esperar tu tiempo. to be patient enough to wait in your time. Ayúdanos hoy, Help us Señor, today, Lord, a confiar en tu to provisión. trust in your provision. Si tú estás hoy en día con un problema, una falta de provisión, quisiera que levantes la mano y brindes que yo ore por ti. If today you have a need for provision, I want you to raise your hand and I want to pray for you. Si tienes a alguien cerca con la mano levantada, quiero que extiendas tu mano hacia ellos. Vamos a orar por milagros el día de hoy. If someone near you has their hand raised, I want you to extend your hand over them. We're going to pray for miracles today. Hoy, Señor, yo pido por cada uno de mis hermanos pasando una necesidad. Today I ask you, Lord, for every one of my brothers going through need. Y hoy te pido, Padre, que tú abres los cielos And I ask you today to open the heavens, y que Father, tú derramas bendiciones hasta que sobreabundan. and to pour out blessing in overabundance. Te pido que tú traigas I provisión ask you to bring provision de lugares menos from esperados. the least expected places. Y ya para fin de And mes towards the end of the month, pueden ver may they see que tienen más that they have de more lo que necesitan. than what they need. Yo te pido, I Dios, ask you, Lord, que tú abres that you open favor con los bancos. favor with the banks, Te pido que abras oportunidades de compra de terrenos. bring opportunities of purchasing of territory, Y te pido, Dios, land, and I ask you, Lord, que cada petición que mis hermanos tienen, every one of my brother's petitions, tú le escuches y le contestas el día de hoy. you may hear them and answer them today. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén.